Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar de un tema un poco desconocido para la gente en general y para eso he traído a la mejor en ello, que es Mineral Balancing, y vamos a hablar con Ana Ortega. Bienvenida, Ana. Hola Marta, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Muchísimas gracias a ti. Antes de empezar, pues preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado a dedicarte a esto. Pues me llamo Ana Ortega, soy naturópata y me especializo en Mineral Balancing desde 2023 y también tengo conocimientos de dieta carnívora, de micoterapia y tengo una clínica online desde el año 2020, estamos ayudando a personas y desde el año 2018 me dedico a divulgar en redes sobre salud. Empecé pues divulgando sobre mi proceso de salud y acabé pues convirtiéndome en terapeuta. Y bueno, tengo un equipo de salud integrativa y trabajo sobre todo con personas pues que llevan tiempo con problemas crónicos, problemas digestivos, hormonales, autoinmunes, agotamiento, fatiga profundos y que lo han probado ya un poco todo y no acaban de encontrarse del todo bien. Y para explicarte cómo llegué al Mineral Balancing, porque seguro que algunos de vosotros pues me conocéis de hace tiempo por la divulgación que he hecho sobre dieta carnívora, dietas ancestrales, pues voy a explicarte brevemente mis antecedentes para quien no me conozca. Yo desde muy joven empecé a tener problemas de salud como dolor crónico, ansiedad, endometriosis, Hashimoto, síndrome de activación mastocitaria, síndrome de sensibilidad química. Todo esto era debido pues, a una celiaquía sin diagnosticar y a negligencias médicas. Y bueno, con los años, pues después de mucho investigar, después de probar muchas cosas, por mi cuenta, pues empecé a revertir mis problemas de salud y gracias a la dieta carnívora y a sanar mi intestino, pues pude poner todo en orden. Pero lo único que yo encontraba que todavía no estaba en orden era mi sistema nervioso. Después de muchos años enferma y habiendo pasado por iatrogenia médica, mi sistema nervioso estaba muy desregulado. Yo hacía todo esto pues de tomar magnesio, respiraciones, tal, y no estaba relajada nunca. ¿Por qué es esto? Pues bueno, todos los años que pasé siendo enferma crónica pues fueron unos años muy duros en los que yo pues toqué a muchas puertas y o no me hacían caso, me decían que el problema era ansiedad cuando pues tenía varias cosas sin diagnosticar. O directamente me recetaban medicamentos que me acabaron haciendo más daño y bueno, ahí me di cuenta que muchas veces pues lo que faltan no son diagnósticos, sino una comprensión pues real de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Y yo llegué al Mineral Balancing un poco por esto, ¿no? Porque mi sistema nervioso estaba muy desregulado, tuve además unas situaciones laborales que me desregularon aún más y era la típica persona pues que me ahogaba en un vaso de agua. Cada vez que tenía un poquito de estrés, pues yo estaba como si se acabase el mundo, ¿no? Y cuando me hice mi primer mineralograma y me lo interpretó mi terapeuta de Mineral Balancing correctamente, ahí por primera vez yo vi un mapa claro de lo que me ocurría y lo que me había ocurrido incluso en años anteriores y también de cómo podía regular mi sistema nervioso y empezar a optimizar mi salud, a regularme por completo, ¿no? Qué interesante, o sea, siempre, normalmente la gente se ha especializado en algo muchas veces por esa inquietud personal, ¿no? Es lo que te mueve a decir, mira, ¿qué me está pasando? Nadie me da solución, pero es que tu caso es bastante interesante para nosotros, para ti no, para ti es... Pero es como, ojalá no hubiera pasado, ¿no? Exacto.
Exacto, pero claro, es que con una combinación de tantas cosas y con el estilo de medicina que hay actual, que es como a cada cosa Sí. un fármaco, ¿no? Tendrías que volverte loca de a cada cosa me mandan una cosa, ¿no? Para cada patología y nada de resultado, al revés. No, al revés, en mi caso fue mucho peor, al final me acabó Claro. causando más problemas. Claro. Vale, pues como estamos hablando de Mineral Balancing, vamos a explicar a la gente de una manera básica qué es esto, porque seguramente no les suene. No, seguramente no. El Mineral Balancing tiene varios nombres, hay gente que lo llama Mineral Balancing, también hay gente que lo llama Nutritional Balancing, originalmente lo llamaban así, o Development. Y para entender lo que es el Mineral Balancing es importante que te explique los orígenes del Mineral Balancing. El Mineral Balancing es un método que fue desarrollado en los años 70 del siglo pasado por el doctor Paul Eck, que era un doctor que se dio cuenta de algo bastante curioso, que es que muchos de sus pacientes no mejoraban simplemente tomando el mineral que les salía bajo en una analítica de sangre, mientras que otros sí que respondían bien a sus protocolos que eran pues basados en la medicina ortomolecular. Y entonces se empezó a preguntar, ¿y si el problema realmente no es la cantidad de minerales, sino el equilibrio? Y el doctor Eck pues, se puso a investigar, era un auténtico genio, esto hay que decirlo, yo no sé cómo llegó a todas estas conclusiones. Pero se puso a observar el trabajo del ingeniero agrónomo estadounidense William Albrecht, que explicaba cómo los minerales interactuaban entre sí en el suelo. Pues, por ejemplo, lo que investigaban era si hay una cosecha que no ha funcionado bien o que estas hojas salen de un color raro, pues investigaban el suelo a ver qué déficits o qué desequilibrios había en ese suelo y lo corregían con otros minerales, ¿no? Y el doctor Eck pues, vio que este mismo principio se podía aplicar a la fisiología humana. Él descubrió que los minerales funcionan como una red interconectada. Si uno se desequilibra, esto afecta a los demás, ya que todos tienen sinergias y antagonismos entre ellos. Y por eso suplementar un mineral de forma aislada puede incluso empeorar el cuadro de una persona, ya que cuando suplementas un mineral suelto, lo que ocurre es como un efecto dominó sobre el resto. A mí me pasó un poco igual que al doctor Eck. Yo, en general, pues con mis pacientes teníamos buenos resultados, pero a veces había algunos pacientes pues que mejoraban una cosa, pero luego el síntoma volvía otro síntoma. Y al empezar a formarme en Mineral Balancing, pues me di cuenta, esto es lo que pasa, ¿no? Que realmente tenemos que corregir su sistema mineral para que estén bien del todo. Y bueno, el doctor Eck, aparte de estos conocimientos sobre el suelo, también integró la teoría de la oxidación del doctor George Watson, que explica que cada persona tiene una velocidad metabólica distinta. Y también lo que integró es la teoría del estrés del doctor Hans Selye, que describe cómo el cuerpo pasa por fases de adaptación y de agotamiento frente al estrés. El doctor Hans Selye, no sé si la gente que nos está escuchando lo conocen, pero fue un investigador que hizo unos descubrimientos pioneros en el campo de la endocrinología y desarrolló lo que se conoce como la teoría del síndrome general de adaptación, que básicamente lo que explica es cómo responde el cuerpo ante el estrés. Él observó que independientemente de cuál fuera el factor estresante, es decir, factor emocional, tóxicos, un virus, infecciones, siempre que te enfrentas a un estrés, el cuerpo siempre pasa por 3 fases al exponerse a este estresor. La primera fase es la fase de alarma, que esto es la respuesta inmediata al estrés. Y este estrés no tiene por qué ser algo traumático ni nada, puede ser un trabajo que te estrese, unos estudios que te estresen, y puede ser un estrés algo más corto o puede ser un estrés más prolongado en el tiempo. Y esta primera fase de alarma es una respuesta inmediata en la que se activa el sistema nervioso simpático, aumenta la producción de adrenalina y de cortisol, sube la frecuencia cardíaca y el cuerpo, digamos que entra en modo supervivencia. Luego tenemos una segunda fase, que es la fase de adaptación o de resistencia. Esto quiere decir, si el estrés continúa, el cuerpo va a intentar compensar, va a intentar adaptarse a este estrés. Durante esta fase, pues va a parecer que seguimos funcionando, ¿no? Pero estamos gastando recursos internos, estamos depletando minerales y energía. Y ya por último llega la tercera fase del estrés, que sería la fase del agotamiento. Si este estrés se prolonga demasiado en el tiempo o si la persona ya empezó la fase de alarma con muy pocos recursos,
pues este sistema se va a fastidiar y aparecen lo que son síntomas ya más profundos, como fatiga crónica, alteraciones hormonales, problemas inmunológicos, ansiedad, depresión, y luego también puede llevar pues incluso a problemas de salud ya más graves como enfermedades crónicas o el cáncer. Y lo interesante de estas 3 fases es que esto no es simplemente teoría, esto se puede ver reflejado en cambios fisiológicos reales, incluyendo alteraciones en los minerales clave como sodio, potasio, calcio y magnesio. Y el doctor Egg, que repito era un auténtico genio, el creador del Mineral Balancing, pues observó que estas fases se reflejan claramente en los patrones del mineralograma. Y él lo que hizo fue analizar miles de mineralogramas, miles de casos, y desarrolló un sistema para interpretar estos patrones minerales y personalizar la suplementación y la nutrición según la fisiología individual de cada paciente, no solamente según números aislados de si a alguien le sale un mineral alto o bajo. Y también pues esto le permitió entender cómo la acumulación crónica de metales pesados funciona y cómo los gestiona el cuerpo. Y él lo que hizo también a raíz de esto, creó una línea de suplementos de Mineral Balancing que hoy existe todavía, y también creó su laboratorio, que también hoy en día lo llevan sus hijos, que se llama Analytical Research, y es el laboratorio con el que yo trabajo. Y el Dr. Egg también tuvo un colaborador muy importante, que todavía sigue con vida, que es el Dr. Lawrence Wilson. Este doctor pues ha incorporado muchas cosas a la ciencia del Mineral Balancing, como el uso de las saunas. Y yo podemos decir que mi conocimiento de Mineral Balancing viene en línea directa del Dr. Egg, porque yo estudié con Clark Engelberg, que él estudió y trabajó con el Dr. Wilson durante años. Y hoy en día pues los terapeutas de Mineral Balancing pues seguimos este enfoque. En el mundo hispanohablante este método es muy poco conocido y la gente que ha ido a hablar de él no sabe exactamente en lo que consiste. Yo soy la primera terapeuta en hacerlo en la esfera hispanohablante y al igual que lo fui con la dieta carnívora, pues he sido un poco pionera en esto. Me gusta un poco como no descubrir, porque lleva muchos años usándolo, pero traer cosas nuevas que pueden ayudar a la gente. Y aunque no es muy conocido, es una herramienta súper potente, especialmente pues en personas que no mejoran con otros abordajes, que ya han probado otras cosas, porque nadie se ha preocupado nunca de mirar el equilibrio mineral y la carga tóxica de esas personas. Y te he contado toda esta historia porque creo que es importante, ¿no?, contarlo para que la gente sepa pues que el Mineral Balancing no es una moda, tampoco es una interpretación libre ni literal del mineralograma, y no consiste solamente en hacerte un mineralograma y tomar suplementos y ya. Es un sistema con más de 50 años de base clínica, observación y experiencia acumulada. Y después de esta pequeña introducción sobre la historia del Mineral Balancing, pues quería explicar que el Mineral Balancing no es algo tan sencillo como parece, ¿no?, como te comentaba. Si buscas información en internet, lo más habitual es que encuentres explicaciones o bien incompletas o incluso incorrectas. Y verás gente pues hablando sobre mineralogramas, sobre remineralización, pero que a la hora de la verdad no saben interpretar un mineralograma correctamente. El Mineral Balancing no es suplementar minerales sueltos, tampoco es suplementar minerales antagonistas, que por ejemplo esa gente diciendo pues si tienes mercurio suplementa selenio, si tienes plomo suplementa calcio. No es esto. Y tampoco consiste en hacerte un mineralograma y simplemente ver si tus niveles de minerales están altos o están bajos. Tanto hacerte un mineralograma como remineralizar el organismo forman parte del proceso de Mineral Balancing, pero esto no explica en qué consiste realmente el Mineral Balancing, es mucho más que eso. El Mineral Balancing, si tuviéramos que definirlo, podríamos decir que es un sistema de sanación independiente y completo, con su propia forma de evaluar el cuerpo y de intervenir sobre él. Y podría compararse con otros sistemas de sanación integrativos, pues como pueden ser la acupuntura o la medicina ayurvédica, donde no trabajamos solamente sobre sistemas aislados o sobre síntomas, sino sobre cómo funciona el organismo. Trabajamos en el organismo como un todo e investigamos lo que le ha llevado a perder el equilibrio. Y el principio fundamental del Mineral Balancing es algo que suele pasarse por alto. Los minerales son la base reguladora de la fisiología humana y a partir de esta idea se construye todo el sistema. Por lo que podríamos, así en resumen, podríamos decir que el Mineral Balancing
es un método de evaluación y de corrección del metabolismo y de desintoxicación segura de metales pesados del organismo a través del equilibrio mineral. Esto es una consecuencia de la remineralización. Y no se trata solamente de ver si tienes un mineral alto y bajo, no se trata solo de ver si tienes metales o no los tienes, que esto explicaré más adelante también lo que significa. Se trata de entender cómo está funcionando tu sistema nervioso, tu sistema endocrino, metabólico a través de los minerales. Y para esto es muy importante trabajar con un terapeuta que sepa interpretar tu mineralograma correctamente, que esté formado en Mineral Balancing en la línea del Dr. Eck y el Dr. Wilson. Has hablado de la importancia que tienen los minerales para todos esos sistemas, pero lo que nosotros conocemos de los minerales normalmente es, bueno, los 4 más conocidos, ¿no? Si, para la gente en general me refiero, nos los miden en sangre, pero tú estás hablando todo el rato de mineralograma. ¿Tiene sentido medir minerales en sangre o algunos sí, otros no? Pues medir los minerales en sangre puede ser útil, pero con matices. La sangre lo que va a darnos es información del momento actual y es muy útil para detectar situaciones que son graves o urgentes. El problema con esto es que el cuerpo siempre intenta mantener los niveles minerales en sangre en un rango muy estable, porque de ello depende tu supervivencia literalmente. Si el calcio, el sodio o el potasio se desvían demasiado, esto indica que hay un riesgo inmediato para la salud de la persona, pues de problemas renales, cardiovasculares, etc. Entonces, ¿qué hace el cuerpo si hay desequilibrio? Si necesita mantener los niveles de ciertos minerales estables en sangre, lo que va a hacer es sacar minerales de los tejidos o incluso de los huesos si fuera necesario. Por esto que ocurre que muchas veces una persona se hace una analítica, le sale normal, tiene niveles normales de minerales en sangre y aún así pues puede tener un déficit o un exceso a nivel celular. La sangre lo que hace es reflejar lo que el cuerpo está regulando para sobrevivir en ese momento, pero no necesariamente nos está dando información útil de lo que está ocurriendo en los tejidos a medio y a largo plazo. Y en problemas de salud crónicos lo que nos interesa no es solo la foto del momento, que es la analítica de sangre, sino entender el patrón de adaptación del cuerpo, y ahí es donde mirar la sangre pues se queda bastante corto y puede ser interesante hacer un mineralograma de cabello. Vale, pues cuéntanos en qué consiste este mineralograma y por qué se elige esto, o sea, por qué se coge ese como muestra de tejido que refleje nuestro estado de los minerales. Un mineralograma de cabello es básicamente una prueba bioquímica donde analizamos una pequeña muestra del pelo de tu nuca mediante espectrometría. La muestra pues, es de unos 2 centímetros de largo y tiene que pesar unos 125 miligramos. Y básicamente quiero aclarar también una cosa súper importante porque hay muchas creencias falsas sobre el mineralograma. Hay gente que piensa que cuando analizamos una muestra de pelo, pues estamos analizando pelo muerto sin más. El pelo no es un tejido muerto. El cabello, mientras está creciendo, mientras se está formando en el folículo, es un tejido que está metabólicamente activo y es un tejido vivo. Y en ese proceso de crecimiento va incorporando minerales esenciales y también va incorporando metales a los que te has expuesto. En definitiva, va a mostrar todo lo que has consumido, absorbido y excretado durante los últimos meses. Y si el cabello fuese un tejido muerto, como dicen algunas personas, pues el cabello no crecería, no cambiaría de color cuando te salen canas y tampoco sería un tejido que se admitiese en pruebas de medicina forense ni en pruebas toxicológicas, o sea que es un tejido vivo, es como una biopsia de tu cabello. Aclarado esto, entonces, pues cuando cortamos esta muestra y la enviamos al laboratorio, lo que estamos viendo es un registro de lo que ha pasado en tu cuerpo en los 3 últimos meses aproximadamente, depende del largo de la muestra que tú envíes. O sea, no es como una analítica de sangre que estamos viendo ese momento, las últimas 24 horas, sino que es una lectura de tu terreno y nos puede dar información muy valiosa sobre tu metabolismo, tu función tiroidea, tu función adrenal, tu tolerancia a los carbohidratos, tu tolerancia al estrés e incluso sobre rasgos de tu personalidad. Y después de enviar esta muestra a un laboratorio especializado, pues vamos a tener los resultados y se trabaja con un plan que va a incluir pues, suplementación, dieta adaptada a tus resultados, etcétera, para ayudarte a mejorar tu salud.
Y una aclaración también que quiero hacer sobre los laboratorios es que para mí y también para el resto de terapeutas de Mineral Balancing, una cosa que es fundamental es que no puedes hacerte el mineralograma en cualquier laboratorio. La mayoría de laboratorios lavan la muestra, cuando tú les envías la muestra, la lavan. ¿Qué pasa? Que cuando tú lavas esa muestra vas a alterar los resultados, puedes alterar los resultados de los 4 electrolitos principales y entonces esa muestra ya no sería fiel a lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Vale, ¿y tiene que ser en el bulbo o puede ser en un trozo de cabello directamente? No, no es del bulbo. La muestra se corta muy cercana a la nuca, pero nunca hay que arrancar el pelo. Lo que nos interesa es coger una muestra de unos 2 centímetros desde donde crece el pelo hasta pues unos 2 centímetros y luego el resto se desecha. No tienes que mandar el mechón de pelo entero, porque si mandas el mechón de pelo entero, pues yo por ejemplo que tengo el pelo muy largo, pues el pelo de mis puntas a lo mejor es de hace 3 años y eso ya no nos interesa, eso va demasiado lejos, ¿no? En el tiempo. Vale, y claro, la pregunta del millón, en personas calvas, ¿cómo se puede medir esto? Pues en personas calvas depende de la calvicie, ¿vale? Si por ejemplo es una persona que tiene pelo en otras partes del cuerpo, tienes barba o tienes vello púbico, se podría utilizar también ese pelo. Por orden de preferencia, lo mejor es hacerlo del cabello. El cabello, pues si no te crece cabello o por lo que sea estás encamado, no te puedes lavar el pelo antes de la muestra, pues porque hay que mandar una muestra limpia, lo que no se puede hacer luego es lavarlo una vez que ya está cortada, ¿vale? Entonces, pues se puede coger de vello púbico, se puede coger barba, peor de los casos se podría incluso axilas, y si eres calvo, ya no sé, o sea, si es una alopecia universal, ahí ya no se podría coger muestra de pelo obviamente, pero hay otras maneras de hacer mineralogramas, se puede hacer con uñas o se podría empezar pues también con ciertos suplementos que pueden ser seguros para todo el mundo, ¿vale? Aunque no se podría afinar tanto. Y en un cabello teñido, lo ideal sería esperar, ¿no? A que crezca. Depende del tinte. Si es un tinte... Vale. Sí, esto también crea mucha confusión. Si es un tinte normal, no hace falta esperar. Con lo que hay que esperar es, por ejemplo, si te haces una decoloración, porque esa decoloración va a afectar a la estructura del cabello y entonces pues ahí es mejor esperar unas cuantas semanas a que se recupere de esa decoloración, o si envías pues lo que es el crecimiento de cabello virgen, pues incluso mejor. Y luego también pues con alisados japoneses, también con permanentes, con eso también habría que esperar a que crezca un poquito. Y con las hennas también hay que tener cuidado, que esto mucha gente se va a la henna porque es más natural que otros tintes, y la henna tiene el problema que muchas pueden contener metales pesados y minerales y eso pues también nos puede alterar la lectura. Entonces en casos de usar henna o barros también sería interesante dejarlo crecer un poco antes de tomar la muestra, o sea, es decir, tú te dejas crecer normal y antes de repetir el tinte, pues entonces sería el momento ideal para tomar la muestra cuando tengas ese cabello virgen en la raíz. Vale, y un mineralograma nos va a dar los valores del estado de los diferentes minerales y también nos va a hablar si hay presencia de metales pesados. ¿Cómo se evalúa esto? Porque ya nos has adelantado que un mineral bajo no es sinónimo de necesito suplementarlo, sino que es ese equilibrio entre todos. Y además de esto, también quiero preguntarte por los metales, ¿nos lo puedes dividir? Porque claro, también sé que un metal bajito tampoco nos quiere decir nada, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto de una manera sencilla? Pues bueno, sencillo. Sencilla, mucho pido. No es nada sencillo interpretar el mineralograma. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque muchos médicos y terapeutas utilizan esta prueba como una prueba diagnóstica, pero si no están formados en Mineral Balancing, pues se van a limitar a hacer una lectura muy directa y literal de lo que ocurre. Y esto no es que lo estén haciendo mal, es que es literalmente como nos han enseñado a la mayoría de terapeutas. No sé si a ti te pasa igual, ¿no? Es que es lo lógico, ¿no? O sea, es lo lógico a lo que tienes a pensar. Claro, si está bajo, pues lo suplemento. Claro, la gente tiene que interpretarlo como una analítica de sangre, que si te sale el zinc bajo en la sangre, pues le da zinc al paciente y así. Y con el mineralograma, con el Mineral Balancing, no es así, ¿vale? No hacemos lectura literal. Lectura literal en un mineralograma es pues que un terapeuta ve que tienes el calcio alto, te dice no tomes calcio, ven un zinc bajo y te dicen tienes que suplementar zinc. Y esto es un error enorme porque desde la perspectiva del Mineral Balancing
el mineralograma nunca lo interpretamos leyendo minerales sueltos. Los minerales sueltos nos pueden dar información valiosa también, pero no es la prioridad aquí, ¿vale? Lo interpretamos entendiendo el sistema mineral completo. Y también cuando intentamos ayudar al paciente a optimizar su salud, no damos minerales sueltos a ver si acertamos y mejoran con algo. El plan que les damos siempre es 100% individualizado, basado en los resultados del mineralograma, y nuestro objetivo nunca va a ser manipular niveles de minerales sueltos, va a ser manipular todo el sistema mineral a la vez para mejorar el metabolismo, la eficiencia con la que desintoxican tus órganos y también para corregir posibles déficits y excesos. Y ahora quiero profundizar un poquito más en esto, que es bastante importante. Por ejemplo, que te salga un calcio alto en un mineralograma, esto no significa necesariamente que estés consumiendo demasiado calcio en la dieta o que tengas un exceso de calcio como tal. Cuando un calcio sale, esto es por ponerte un ejemplo, hay muchísimos más, sí. Pero cuando un calcio sale muy elevado en un mineralograma, esto lo que nos está indicando es una pérdida de calcio, es decir, una persona que va camino de desarrollar una osteoporosis si es que no lo ha desarrollado ya, y esto está relacionado con estrés crónico, con bloqueo metabólico, con una baja actividad tiroidea, también puede estar relacionado con una historia de trauma, con toxicidad por plomo. Entonces, si tú solamente le dices al paciente no tomes alimentos ricos en calcio, que tu calcio está muy elevado, pues realmente no estás entendiendo lo que le pasa a ese paciente y le estás dando un consejo perjudicial, porque es que está teniendo una pérdida de calcio, entonces lo necesita pues más que nadie, ¿no? Más que una persona que lo tiene en un nivel normal. Con el zinc pues puede ocurrir un poco lo mismo. Si tú ves un zinc que está muy bajo en un mineralograma y le empiezas a dar zinc a ese paciente, puedes empeorar la situación. Ese zinc puede estar bajo por varios motivos. Puede estar bajo porque el cuerpo lo está utilizando para mantener, para prevenir la toxicidad por metales pesados. O puede estar afectando a otros minerales. El zinc influye en el cobre, por ejemplo, influye también en el ratio de sodio y de potasio, influye en todo el sistema, no actúa solo. Entonces, si tú le das zinc de manera crónica a una persona que, por ejemplo, pues ya tiene un ratio de sodio y de potasio bajo, que este ratio bajo suele indicar pues, estrés profundo y falta de vitalidad, pues le vas a hundir todavía más su sistema si se lo das de forma prolongada. Y esto lo veo mucho, ¿no? En consulta, porque hoy en día no digo que el zinc sea malo, pero al final lo estamos dando como un medicamento y esto tiene efectos secundarios. Entonces, si tú suplementas zinc de manera indefinida, pues para la tiroides, para la digestión, para aumentar la energía, si no miras el contexto completo, pues al final le puedes empeorar el cuadro al paciente, ¿no? Y a mí pues también me enseñaron a interpretar el mineralograma de forma aislada, mineral por mineral, y pues hice algunos mineralogramas y el mío propio también, y no obtenía resultados consistentes. Los cambios pues no eran algo sostenible ni sostenido, ¿no? ni profundo. Y la diferencia principal con el mineral balancing es que no leemos nunca minerales sueltos, leemos el sistema completo, leemos las interacciones, las sinergias, los antagonismos y sobre todo nos fijamos en los ratios. Cada ratio en mineral nos está hablando de un sistema fisiológico concreto y cuando tú entiendes que todo esto está interconectado, cambia completamente tu manera de intervenir y de ayudar al paciente. Y por eso pues te comentaba que la prueba es sencilla. Para hacerse como paciente es muy sencilla hacerla porque te la puedes hacer desde tu casa, no es invasiva, no es muy cara tampoco y la mandas al laboratorio y te olvidas, pero la interpretación pues requiere bastante formación, tanto de mineral balancing como de toxicología, y también requiere mucha experiencia interpretando pues cientos de test, cientos de mineralogramas y también entender el contexto clínico de cada persona. Vale, entonces me queda claro que solo medir, como se hace muchas veces, metales pesados, se nos queda muy cojo, ¿no? O sea, cuando hacemos un mineralograma tiene que aparecer todo, tanto minerales como metales, para poder entender dónde está ese desequilibrio y entender por qué está ese metal ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, se queda muy cojo. La gente normalmente hace el mineralograma como si fuera simplemente un test de metales y en realidad cuando se interpreta desde la lente del mineral balancing es muchísimo más que eso, nos da muchísima más información.
Cuando a mí me llega un mineralograma del laboratorio, pues no estamos mirando solamente cuánto selenio o cuánto magnesio tiene una persona, estamos viendo una foto bastante clara de cómo está funcionando su cuerpo en estos últimos meses y podemos obtener información pues sobre tu nivel de estrés, si estás en una fase más adaptativa del estrés o estás ya en una fase de agotamiento según esta teoría que te comentaba antes de Hans Selye. También podemos ver patrones que nos hablan de fatiga adrenal o de si una persona está en una respuesta simpática crónicamente activada de dominancia simpática. También podemos intuir cómo está funcionando el metabolismo de una persona, es decir, cómo está trabajando la tiroides a nivel celular, si la hormona tiroidea se está absorbiendo en las células, que esto no coincide siempre en lo que sale una analítica convencional de sangre, ¿no? De tiroides. Te puede salir bien en sangre y, sin embargo, en el mineralograma pues ya podemos ver una tendencia a que esa hormona tiroidea no se está utilizando adecuadamente. También podemos ver información sobre tu capacidad digestiva, si hay una tendencia inflamatoria, sobre el estado de tu sistema nervioso, si estás en modo de lucha o huida o si ya estás en una fase de colapso y de fatiga crónica también. Y también podemos valorar tu capacidad de desintoxicación, si tu cuerpo está eliminando metales pesados con cierta eficacia o si por el contrario pues hay más tendencia a acumularlos sin excretarlos adecuadamente. Muchas personas piensan, se hacen un mineralograma simplemente como voy a verme si tengo metales pesados. A mí esto me pasó cuando era paciente, que la médico integrativa con la que estaba trabajando me recomendó hacerme un mineralograma para ver si tenía metales. Y a mí me salieron todos los metales muy bajos y me dijo... No. Y tú, perfecto. Claro, me dijo, no te preocupes, no hay metales. Y yo tan feliz, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese mineralograma no estaba siendo interpretado correctamente y ojalá pues en su día me lo hubieran interpretado bien, porque hubo ahí un espacio de varios años en los que yo pensaba que no tenía toxicidad por metales y realmente sí la tenía. Cuando a ti te aparecen los metales muy bajos en un mineralograma inicial, lo que nos está indicando no es que no tengas metales, porque por desgracia hoy en día en el mundo moderno todo el mundo tiene en mayor o en menor grado. Y no digo esto para meter miedo ni mucho menos, simplemente es una realidad. Es una realidad y es importante que la sepamos, sobre todo esas personas que nos están escuchando, que ya han probado todo, pero aún no han abordado el tema de los metales, pues seguramente ahí está la pista, ¿no? De lo que te falta por abordar. Y entonces, cuando estos metales salen muy bajos, esto se conoce como un patrón de baja capacidad de eliminación y lo que nos está indicando es que el organismo de esa persona tiene dificultad para excretar estos metales y nos está indicando que hay una mayor acumulación de metales tóxicos. Por el contrario, si una persona sale en niveles elevados en un mineralograma inicial, también nos va a indicar toxicidad, pero al menos esa persona pues tiene cierta facilidad de excretar lo que ya está ahí. ¿Y puedes tener facilidad para eliminar un tipo de metales y no otros por la situación en la que esté el cuerpo? ¿O más o menos cuando tienes capacidad de eliminar uno podemos intuir que el resto también? Pues hay metales que son más fáciles de eliminar que otros. Por ejemplo, pues el aluminio yo siempre lo veo elevado, te diría que el 95% de los test o más sale el aluminio siempre en un test inicial. Sin embargo, hay metales que por la zona del cuerpo donde se acumulan, donde tienen esa afinidad a acumularse, pues como el plomo que se acumula en los huesos o el cadmio que se puede acumular en los huesos o en los riñones, pues eso va a ser mucho más difícil que esté saliendo ahí a la superficie porque está acumulado pues en sitios muy profundos, ¿no? Ahora que dices esto y para que no se me olvide, es una herramienta muy útil en mujeres en mujeres, en personas, pero en mujeres eso es más habitual, con osteoporosis, porque muchas veces esta osteoporosis puede venir de metales pesados como el plomo o como el cadmio que decías, o por una mala gestión de ese calcio, ¿no? Como has dicho antes. Sí, el calcio es un mineral súper importante y hoy en día pues mucha gente evita los lácteos, luego encima la mayoría de terapeutas dicen que no suplementes calcio, que es muy peligroso. Suelto no recomiendo suplementarlo, pero como parte de un programa de Mineral Balancing puede ser súper beneficioso y ya no solo a nivel óseo, sino también a nivel de sistema nervioso. Y sí, lo que vemos es casos, yo he visto ya casos de personas, además comprobado mediante pruebas, que tienen osteoporosis, empiezan a hacer Mineral Balancing
Y luego, cuando van a hacerse pruebas, pues se ve que esa osteoporosis está mejorando, que la densidad ósea está mejorando. También puede ocurrir pues, con problemas dentales, incluso con el sistema nervioso. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer mineral balancing, también comentar que yo llevaba mucho trabajo de base, ¿no? Pero ¿sabes lo que recomendamos siempre? De si estás estresado, tienes insomnio, tal, toma magnesio. A mí el magnesio no me hacía nada. Al principio lo noté un poquito, pero luego yo tomaba mi magnesio porque es como el suplemento que parece que tiene que tomar todo el mundo, pero a mí no me hacía nada. Fue solamente cuando empecé a suplementarlo en conjunto con otros minerales sinergistas como el calcio, como el boro, como la vitamina D, en los ratios adecuados, que yo noté una calma casi instantánea. No estoy exagerando. Alucina. Qué interesante. Sí. Claro, te iba a preguntar que si podíamos ver cosas, pero ya me has dicho que sí, que los ratios ya nos pueden estar hablando de en qué situación está el cuerpo. Luego, ¿complementas con otro tipo de pruebas o es suficiente? O ya puedes intuir y a lo mejor la experiencia ya te dice, no, mira, ya, esto va por aquí. A ver, yo ahora me centro principalmente en el mineralograma, pero si veo que una persona necesita otro tipo de pruebas, pues analítica de sangre, pruebas de parásitos, de HANA. De HANA solemos hacer bastante porque muchos casos de HANA son casos que los metales están por detrás causando esta HANA. Entonces sí que complementamos cuando lo vemos necesario. O sea, nos va a dar mucha información, pero tampoco sustituye a otras pruebas, pero nos da información súper interesante. Es como una radiografía funcional del cuerpo. Yo a veces, cuando interpreto el mineralograma de una persona que llega a uno de mis programas, se lo explico y se quedan un poco como en shock de, pero Ana, ¿cómo sabes esto? Tienes una bola de cristal, porque ya no les estamos dando solo información sobre su salud, sino esta parte es como un poco más esotérica, pero sobre su personalidad también. En el mineralograma podemos ver pues nivel de estrés, si la persona está en un momento que se encuentran pues hundidos, apagados, si han pasado por algún trauma. Todo esto lo podemos ver, incluso patrones pues que la persona está irritable, como cabreada con el mundo en general. Todo esto lo vemos en el mineralograma. Y la gente, pues cuando lo interpreta, dice, pero ¿cómo sabes esto, no? Como si fuesen a echar las cartas. Sí, me lo has dicho alguna vez, digo, no. Es súper científico, pero es que los minerales realmente influyen mucho en tu personalidad. No es una bola de cristal, o sea, si lo interpretamos desde la lente del mineral balancing, es una herramienta muy, muy, muy específica y muy precisa. No estamos leyendo solamente números, no estamos leyendo si un mineral sale alto o bajo, estamos leyendo patrones fisiológicos, porque el doctor Eck lo que hizo fue eso, fue investigar miles de casos y ver pues que cuando una persona tenía síntomas, pues por ejemplo, insomnio, ansiedad, estaba en unos patrones, cuando tenía pues que le dolía la espalda estaba en otros, así por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, al final es extrapolar un montón de información para llegar a una conclusión. Claro. Sí, sí. Claro, es que esto siempre pasa, como que vemos todos los síntomas como algo muy clínico, ¿no? O síntomas físicos, pero cuando te hablan de personalidad o de, yo qué sé, cosas así más raras, parece que estás aquí. Yo a veces, cuando hago preguntas así raras, pues cuando hago preguntas de parásitos o cosas así que son como más, o de personalidad para ver cómo me tilan, cosas así, la gente, yo siempre lo explico porque parece eso, parece que estás como ya yéndote al chamán, ¿no? ¿Esto por qué me lo preguntas? Como que no tiene una base. Y sí que la tiene, claro. Sí, no, es que los desequilibrios minerales, un mal funcionamiento hepático, intoxicación por metales, todo esto va a influir muchísimo en tu personalidad y en tu manera de ser. Y cuando vemos esto en el mineralograma, pues esta información es muy coherente siempre con la historia clínica del paciente. Y yo quería hacer una analogía un poco para profundizar sobre todo este tema del sistema mineral y hacer mucho énfasis en eso. No vemos minerales aislados. Tú tienes que imaginar tu sistema mineral como si fuera un sistema solar. Si tú miras una estrella aislada en el sistema solar, pues eso no te va a dar ninguna información sobre el firmamento. Es una estrella y ya está, ¿no? El sistema solar no se entiende mirando un solo astro, un solo planeta. Lo importante es ver cómo actúan, cómo interactúan estas estrellas, los planetas, las fuerzas entre ellos, cómo se influyen mutuamente, y todo esto pues forma un equilibrio, ¿no? Dinámico. Y tienes que pensar en los minerales como en las estrellas de tu sistema solar. Cada uno tiene su importancia,
pero la armonía realmente surge pues de ver cómo están interactuando entre sí y dentro de todo ese sistema mineral. Y el mineral balancing, en definitiva, es un poco un cambio de paradigma sobre todo lo que conocemos sobre minerales, sobre cómo interpretar analíticas. Es un poco desaprender, ¿no? Y entender aquí que estamos mirando siempre todo el sistema mineral, no estamos mirando minerales sueltos. Vale, bueno, eso que quede claro, yo creo que lo hemos repetido varias veces como para que... Ana, con que se queden con siempre y ahora sí la gente no... Con que se queden con esta idea estamos contentos hoy, ¿no? Bueno, hay muchas más ideas también que hay que explorar aquí, pero esta es una de las principales. Esta es la principal, porque yo creo que sin esta luego ya el resto no podemos, pero... Sí. Vale, una vez que ya tenemos este mineralograma hecho y los resultados, ¿qué herramientas se pueden utilizar para mejorar esto, claro? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en Mineral Balancing no trabajamos de forma agresiva y no trabajamos de forma improvisada, trabajamos de una manera muy estratégica. Y esto también quiero que quede muy claro, no estamos haciendo quelaciones, aquí no quelamos, y tampoco es un detox rápido de metales. El Mineral Balancing es mucho más que eso. Cuando el mineralograma, yo recibo tu mineralograma, te explico los resultados, la base siempre va a ser, lo que te vamos a recomendar es nutrición personalizada adaptada a tu patrón metabólico. Si tu metabolismo aparece en el mineralograma como que está más acelerado, que estás en esa fase de adaptación al estrés, pues solemos recomendar una dieta tipo más low carb, más rica en grasas, mientras que si el metabolismo de la persona está suprimido, lo que vamos a recomendar, que esto es lo más habitual en adultos hoy en día, normalmente cuando una persona nace, un bebé, un niño, tienen un metabolismo más rápido porque están en constante crecimiento y una vez que llegamos a la pubertad pues se empieza a desacelerar. ¿Qué pasa? Que hoy en día yo incluso en niños veo niños que ya tienen el metabolismo ralentizado y que están pues en patrones de salud que no debería tenerlos un niño, ¿no? Y bueno, me voy un poco por las ramas, pero lo que te estaba comentando es que cuando el metabolismo está lento, pues en la dieta lo que priorizamos es alimentos animales de calidad que sean bajos en metales pesados y luego también verduras bien cocinadas que van a ser muy importantes para remineralizar y también para aportar fibra, que es importante también, sobre todo pues para apoyar la eliminación de metales que hay en el tracto digestivo. Estos son unas normas generales. Luego en mi consulta llega gente que tiene muchos problemas digestivos, que no tolera casi nada, gente que está haciendo dieta carnívora, keto, y en esos casos pues también no vamos a ponerte una dieta que no toleres, obviamente, eso sería muy contraproducente, sino que también vamos a ir trabajando la salud digestiva pues con otras cosas que utilizo pues como micoterapia, amargos digestivos, se mira también si hubiese algún parásito, ¿no? Luego, aparte de las recomendaciones dietéticas personalizadas, que esto muchas veces le rompe también los esquemas a la gente, porque seguro que tú lo ves también en consulta, que la gente ya tiene muy claro que ha decidido, hay gente que ha decidido que los carbohidratos son muy malos, hay gente que ha decidido que el problema es... o sea, hay gente que es muy del campo carnívoro, keto, luego hay gente que no, que hay que comer carbohidratos. Y esto lo podemos ver claramente lo que te va bien o no a ti con el mineralograma, ¿vale? Entonces, una persona que tiene un metabolismo lento, si tú le pones a hacer una dieta muy rica en grasa, esto les va a ralentizar todavía más. Por eso que vemos mucha gente que lleva en dieta keto de manera crónica años y años, que al principio a lo mejor respondió muy bien, pero su metabolismo ya no responde y están fatigados, están agotados, ¿no? Yo creo que en mi caso yo respondí también a la dieta carnívora cuando la tuve que hacer en su día, que hacía una dieta muy rica en grasa, porque yo estaba con un metabolismo acelerado. Yo llevaba muchos años con ansiedad, ataques de pánico, estrés crónico. Y entonces a mí el comer esa cantidad tan rica de grasa, pues me desaceleró, me bajó al punto que tenía que estar, ¿no? Pero si tú continúas con eso prolongado, yo por eso siempre digo dieta carnívora, dieta keto, hazla como una dieta de eliminación. Si es una herramienta. Es una herramienta, pero no es algo para hacerlo de por vida, porque es igual que los suplementos. Que un suplemento te vaya muy bien en un momento, hablábamos antes del zinc, a ti el zinc lo puedes necesitar en un momento y te puede ir muy bien. Si lo tomas de manera prolongada, pues al final te va a desregular cosas, porque hay este efecto dominó, ¿no? Estas interacciones entre todos los elementos.
Entonces, como te comentaba, está la parte de dieta, que es importante, pero siempre la adaptamos a la persona. También con niños, también yo atiendo niños y, pues, por ejemplo, hay niños con autismo que no quieren comer ningún vegetal, no quieren comer nada, pues bueno, intentamos darle los alimentos que ellos quieran y aún así vemos mejoras muy buenas. Pero eso sí, si puedes hacer la dieta que te recomendamos, vas a obtener mejores resultados que si haces lo que te da la gana, ¿no? Este sistema es así. Suele ocurrir. Sí. Luego, por otro lado, tenemos suplementación estratégica, que esta suplementación va a estar siempre basada en los resultados del mineralograma. No suplementamos pues porque hoy pienso que esto te va a ir bien, y ni suplementamos porque tienes un síntoma aislado, por ejemplo, pues toma, tienes insomnio, pues toma magnesio. Tampoco suplementamos porque, perdona que sea pesada y repetitiva, pero tampoco suplementamos porque un mineral aislado salga alto o bajo. Lo que usamos principalmente mucha gente también me pregunta si la suplementación pues es segura, que a lo mejor pues están embarazadas o se quieren quedar embarazadas o en lactancia o en niños. La suplementación que usamos es muy segura porque principalmente son vitaminas, son minerales en proporciones concretas según lo que tú necesitas, según tus resultados, y organoterapia. Y el objetivo aquí no es subir o bajar un mineral, sino reequilibrar todo el sistema mineral completo a la vez. Vamos a intentar manipular todos los minerales que están desequilibrados a la vez. Y luego también damos muchísima importancia a lo que es el apoyo digestivo, porque si tú no tienes una buena digestión, pues de nada sirve que hagas esta dieta o tomes estos suplementos si no los vas a absorber. Entonces, pues siempre recomendamos unas enzimas digestivas de calidad y también apoyamos mucho a los órganos de desintoxicación, como puede ser el hígado, el riñón, el intestino, porque si tu cuerpo no elimina bien el sistema mineral, pues tampoco se va a normalizar. Y otro pilar clave también es la regulación del sistema nervioso. Hay minerales como el calcio, como el magnesio, como el boro, que pueden ayudar mucho, pero también trabajamos para manipular el ratio de sodio-potasio, si está desequilibrado, que es fundamental para regular la respuesta al estrés. Y también utilizamos herramientas como la sauna infrarroja, la reflexología, que también pueden ser muy útiles para apoyar la eliminación de tóxicos y la regulación del sistema nervioso. También de manera opcional podemos recomendar enemas de café que pueden ser muy útiles para la salud hepática, para promover la producción de bilis, pero bueno, esto es opcional, valorando el contexto individual. Yo sé que no a todo el mundo le gustan. Y otra cosa súper importante es que trabajamos de manera activa para reducir el estrés de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos terapeutas, muchos protocolos de salud que se centran mucho en que tienes que hacer ejercicio, tienes que caminar 10.000 pasos al día. A mí en la consulta me llega gente que está completamente depleta de minerales y agotada. Y si les ponemos a hacer eso, pues no vas a hacer más que empeorarlos. Y muchas veces la gente se extraña cuando están a lo mejor yendo todos los días al gimnasio, vemos que están en un nivel de estrés crónico agudo y le decimos tienes que parar, frena esas revoluciones. Entonces, esto les choca mucho, ¿no? Tanto las recomendaciones de alimentación que están basadas que a lo mejor su mineralograma les dice que coman de una manera un poco contraria a lo que están haciendo. A lo mejor estás comiendo mucha grasa y no te conviene comer tanta grasa, o a lo mejor estás comiendo mucho carbohidrato y no te conviene comer tanto carbohidrato, ¿no? Entonces, tanto esto como que les recomendemos descansar, esto muchas veces les rompe los esquemas. Pero te digo una cosa, cuando lo prueban, dicen, Ana, tenía razón. Entiendo. Además, ya lo has dicho antes, que te llega gente que ya ha probado todo, entonces esa gente ya te viene haciendo todo lo que ven. Y de repente, yo lo veo cada vez más, que muchas veces mi función no es explicar hábitos básicos, que muchas veces pues eso pensábamos antes, ¿no? O antes me llegaba más gente que era como, tienes que mover. Y ahora muchas veces como, vale, tienes que descansar, tienes que dejar de hacer cosas. Haces todo perfecto, te levantas a las 5 de la mañana, que te dé el sol, te das un paseo, te das agua fría. Es como, por favor, para. O sea, no puedes hacer todo porque te estás saturando de cosas. Lo vemos en el mineralograma, podemos ver si una persona está trabajando en exceso, podemos ver si está en un patrón de lucha o huida, de dominancia simpática, o sea que yo todo eso lo veo. Claro, sí, pues es importante. O sea, que a veces te lo cuenta el paciente, pero muchas veces también tenemos ese sesgo, ¿no? De, no, si no estoy estresado.
y tienen el cortisol por las nubes, ¿vale? Sí, así es. Has mencionado sobre niños. ¿Esperamos un mineralograma diferente en niños que en adultos? ¿O más o menos el equilibrio se mantiene a lo largo de la vida? Es lo mismo, o sea, los mineralogramas, los patrones. Antes no era así, porque antes los niños pues venían mucho mejor nutridos, pero hoy en día cada vez hay más déficits nutricionales, cada vez comen peor, ¿no? Y entonces vemos problemas. Cuando el doctor Egg creó este método, pues él veía esto que te comentaba antes, ¿no? Que un niño pues va a tener un metabolismo saludable, acelerado saludable quiero decir, y luego ya en la pubertad pues se va ralentizando. Y ahora lo que vemos es, pues en niños vemos patrones de depleción muy grande, todos los niños nacen con toxicidad por plomo, también vemos pues problemas que antes a lo mejor solamente se veían pues en personas que trabajaban 80 horas por semana, pues ahora se ven en niños. O sea, hay veces que me digo, ay, pobrecito, ¿no? Uf, ya. Sí. Vale. Y a nivel de metales pesados, hemos visto ya que la presencia, o sea, que podemos ver que no haya, quiere decir que no lo estamos eliminando bien, pero también has mencionado que no haces quelaciones. Entonces, ¿cómo podemos revertir y apoyar esa eliminación de metales pesados sin quelar? Pues esto es una pregunta muy importante. El mineral balancing no es lo mismo que una quelación. No tiene nada que ver con una quelación. Existen muchas creencias incorrectas, ¿no? Digamos, tanto sobre mineral balancing, sobre quelaciones, sobre metales pesados. Hay muchísimos mitos, por ejemplo. A mí en su día me dijeron también que los metales pesados pues era algo de lo que no te tienes que preocupar, que el cuerpo pues los almacena en la grasa. Y en la grasa no te causan problemas. No sé si tú has oído esto alguna vez. No, me parece una locura. Pues eso me dijeron. Eso es lo que yo aprendí y esto no es cierto. O sea, los metales se pueden acumular en cualquier parte del cuerpo. Y antes que hablábamos de niños, quería mencionar también que los metales son lo más tóxico que existe en el mundo y además son un veneno intergeneracional. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pueden pasar de madres a hijos. Incluso tú puedes tener metales que han pasado de tu abuela a tu madre y luego de tu madre a ti. La placenta es un órgano de intercambio y a través de esa placenta se pueden pasar metales pesados. Y quería explicarte un poco esta diferencia también entre mineral balancing y entre quelaciones. Y para eso también es muy importante que entendamos cómo se acumulan los metales pesados en el cuerpo, ¿vale? Para entender por qué tenemos todos estos metales hoy en día es muy importante entender cómo se acumulan, porque mucha gente, pues igual aquí hay muchas creencias falsas de que solo se acumulan si comes pescado o solo se acumulan mala suerte, un mal metabolismo, un hígado que funciona mal. Y la verdad es que todo el mundo hoy en día tiene metales acumulados, da igual que vivas en el medio del campo, da igual que vivas en una ciudad, todo el mundo en cierto grado tiene cierta cantidad de metales. Esto no lo digo para meter miedo, es la realidad y cuanto antes seamos conscientes de esto, pues antes podemos hacer cosas para protegernos y prevenir una mayor acumulación. Los metales pesados siempre han existido en nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Que los metales pesados, pues hace miles de años, se encontraban en las rocas, se encontraban la mayoría ocultos en el suelo. Era algo pues que estaba ahí, que no nos molestaba casi, y las cantidades a las que los exponíamos pues eran muy pequeñas. Sin embargo, con la industrialización, a través de la revolución industrial, se empezó a hacer mucha minería, y a través de todo esto pues empezaron a pasar muchos metales que estaban antes pues por ahí ocultos, empezaron a pasar a nuestras vidas diarias y muchos metales pues a lo largo de la historia también han formado parte de la manufactura, de industrias, y ahora hoy en día está todo mucho más controlado. Pues por ejemplo, antes tú pues te comprabas, había gasolina con plomo, podías pintar tu casa con plomo. Esto hasta no hace mucho. La gasolina con plomo en España, por ejemplo, creo que estaba hasta el año 90. Entonces, toda la generación de nuestras madres, nuestras abuelas, o más, ha estado respirando plomo.
Ujú. O más, ¿no? Bueno, no sé. Sí, bueno, lleva Bueno, mucho más, pero que esté así expuesto a la mayoría de la gente. Y luego, por ejemplo, plomo también, pues en la época victoriana se hacían sombreros con plomo, con mercurio, perdón, en la época victoriana se hacían los sombreros que se utilizaba el mercurio para la producción. Y todo esto, pues la historia de los sombreros se me era locos, loco. sí, porque viene de Claro. eso, ¿no? Que el mercurio los hacía volverse un poco locos. Luego también, pues a lo largo de la historia, el mercurio se utilizaba como medicamento para muchas cosas. El arsénico se ha utilizado como veneno. En el Imperio Romano las tuberías estaban hechas de plomo, que también hay una teoría de que la decadencia del Imperio Romano vino pues porque se estaban intoxicando todos con... ¿Ah, sí? Es muy fascinante la historia de los metales, sí, sí, sí. El otro día, este año, o sea, en mayo, hace unos meses ya, estuve en Estados Unidos y fuimos a una farmacia antigua, que tenía como su laboratorio, o sea, antigua, que estaba ahí, era un museo. Uh-huh. Y yo soy farmacéutica, entonces, bueno, pues me fui a verlo. Y me llamó la atención un montón que hice una foto de un medicamento que ya te avisaba que venía sin mercurio. Sí. Como que ya había, y era súper antiguo, como que ya habían visto que era tóxico y ya te lo anunciaban como sin mercurio. Y digo, mira, ya lo sabían y no hemos evolucionado casi en No, ese no hemos aspecto. evolucionado. De hecho, la mercromina, por ejemplo, también es derivada del mercurio. Y hoy en día hay medicamentos que contienen aluminio, medicamentos para la digestión, para la acidez. El Almax, lo podemos decir. El Almax tiene aluminio, por favor, no lo toméis. Y también muchos medicamentos tipo antidepresivos y tal, según el país y la marca, también contienen aluminio. El aluminio, bueno, me voy un poco por las ramas, pero el No aluminio pasa nada. está en todas partes el aluminio, porque como que te decía, hay metales que hoy en día están mucho más regulados y mucho más controlados porque se sabe que son tóxicos, pero sin embargo, pues hay otros, el aluminio es una parte esencial de nuestro día a día, está en todas partes, el ordenador con el que yo te estoy hablando ahora mismo, la cámara, no podríamos estar teniendo esta conversación si no fuera por el aluminio, ¿no? El mundo moderno pues está construido mucho en base al aluminio. También lo usamos en cosméticos, desodorantes, Sonantes. protectores solares, o sea que la toxicidad por aluminio hoy en día es rampante. Otras cosas están más controladas, pero esto no quiere decir que no nos expongamos y que no estén ya en el ambiente, porque ha sido sobre todo antes los metales, como te comentaba, pues estaban en los suelos, estaban en erupciones volcánicas, pero la exposición que teníamos pues era mucho menor y era algo pues que la mayoría de personas podían tolerar sin problemas. También antiguamente pues estábamos un poco mejor mineralizados, los alimentos que tomábamos pues eran alimentos de mayor densidad nutricional, quitando hambrunas y cosas así, que seguro que viene alguien tiquismiquis, ¿no?, a decir, pero en general pues todo lo que cultivábamos eran alimentos pues más limpios, más sanos y con mayor densidad nutricional. ¿Qué pasa? Que a raíz de la revolución industrial, a raíz también de la minería extensiva, todos estos minerales pasan de ser algo que está simplemente ahí, escondido en la tierra. Por ejemplo, el aluminio pues es el metal que mayor presencia tiene en la corteza terrestre. Entonces estaban ahí y han salido pues muchos a la superficie y ahora están en el agua, están en el medio ambiente, están en nuestra comida, están en todas partes. Y pues, todo esto esta acumulación, ¿no?, que tenemos hoy en día se debe sobre todo a la actividad antropocénica del ser humano, que ha ido introduciendo, son lo que se llama como metales antropocénicos, que se han introducido pues a raíz de la actividad del ser humano. Y ahora quiero explicar un concepto muy clave, porque estamos hablando mucho de minerales, estamos hablando mucho de metales, pero todavía no he explicado a fondo la relación que hay entre ellos. Para entender por qué acabamos teniendo toxicidad por metales pesados, hay que entender un concepto muy importante, que es el concepto del mimetismo iónico. Nosotros en nuestro cuerpo no tenemos, tenemos nuestros órganos de desintoxicación, pero no tenemos ningún órgano pues específico para desintoxicar metales pesados. Y los metales pesados, además, el problema añadido que tienen es que tienen una estructura molecular muy similar a la de minerales esenciales.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en tu organismo, cuando una persona, cuando entran en el cuerpo, lo que van a hacer es utilizar los mismos canales transportadores de minerales que usaría, por ejemplo, el calcio, el zinc o el magnesio. Estos metales van a entrar en el cuerpo a través de la comida, del medio ambiente, si llevas amalgamas de mercurio, brackets dentales, ciertos tratamientos médicos. Y estos metales entran por los canales transportadores de metales y van a pasar a órganos, van a pasar a tejidos, van a pasar a huesos, al cerebro, a la tiroides. Y, por ejemplo, pues, según el metal, pues hay metales que tienen más afinidad por una parte del cuerpo que por otra. Por ejemplo, el mercurio tiene mucha afinidad por el cerebro, por la tiroides, el plomo por los huesos y por el cerebro, el cadmio por los riñones y los huesos y así, ¿no? Y una vez que están dentro del cuerpo, estos metales lo que van a hacer es alterar la función de tus órganos, van a afectar a la tiroides, a las adrenales, a la función cognitiva, a la memoria, al sistema nervioso, dependiendo de dónde se acumulen y también dependiendo de la cantidad y pues de tu genética, de tu facilidad de desintoxicación, pues los síntomas van a ser muy distintos. Entonces, ¿qué ocurre? La toxicidad aguda es algo muy fácil de detectar porque tú, por ejemplo, si tienes una intoxicación, pues pongamos una intoxicación laboral, tú vas al hospital, te van a hacer una analítica de sangre y ahí pues te va a salir que hay un metal circulando, ¿no? Con lo que te hayas expuesto. Pero si tú tienes una toxicidad crónica, que es lo que tenemos hoy en día la mayoría, lo que va a ocurrir es que tú a lo largo de tu vida vas a ir exponiéndote, ya vas a nacer con cierta carga tóxica y luego a lo largo de tu vida te vas a ir exponiendo pues a más metales poquito a poco, como con gotero. Entonces, muchos problemas de salud que pensamos que son la edad o son las hormonas o es mala suerte o es genética, realmente son los metales. ¿Qué ocurre? Que los metales muchas veces dan síntomas pues así como muy, muy vagos, muy difíciles de describir y tú vas al médico y a lo mejor puede haber una persona con intoxicación por mercurio y a lo mejor tú, por ejemplo, tienes dos personas que tienen una intoxicación por mercurio. A una a lo mejor se le va a manifestar como problemas de memoria, estar muy despistados, falta de concentración y el médico pues lo va a derivar a que le hagan pruebas para ver si tiene Alzheimer, demencia, tal. Mientras que a otra se le puede manifestar pues como un problema de tiroides y los van a derivar a un endocrino y se van a centrar en eso. Mientras que en otros casos el mercurio es un metal estrógeno, es obesogénico. Entonces se te puede manifestar como una obesidad. O sea que un mismo metal te puede causar multitud de enfermedades y todo esto está más que probado en la literatura científica. Sin embargo, hoy en día esto es algo que la medicina convencional pues apenas tiene en cuenta, solamente tratan las intoxicaciones agudas, las tratan con quelaciones y en la medicina integrativa pues es algo que tampoco se está tratando demasiado bien, porque la mayoría de terapeutas lo que se centran es hacer quelaciones, que las quelaciones pues lo único que van a hacer es depletarte aún más, porque como comentaba, mediante este mecanismo de mimetismo iónico, los metales lo que van a hacer es sustituir a minerales esenciales en sitios esenciales, en órganos, en enzimas. Entonces, tu cuerpo, esto es un mecanismo, digamos, adaptativo. Tu cuerpo no tiene un mineral que necesita, entonces va a coger un metal que está por ahí pululando, que se parece lo suficiente y va a hacer esta labor pues como sustitutiva y entonces pues tu cuerpo va a ir funcionando más o menos bien hasta que llega un punto en el que esa acumulación es tan grande pues que van a empezar a desarrollarse problemas de salud y en cada persona pues se puede manifestar de una manera distinta. Entonces quiero que quede muy claro que el mineral balancing no es una quelación. Las quelaciones, tanto si son hechas pueden hacerse con suplementos, pues como la clorela, etcétera, o también se pueden hacer mediante quelaciones intravenosas. Y mucha gente piensa que los terapeutas de mineral balancing, pues simplemente vienes a consulta, te damos unos suplementos para desintoxicar metales y ya está. O también piensan que simplemente tratamos toxicidad por metales como algo aislado, ¿no? Que si tienes mercurio, pues te damos selenio, si tienes plomo te damos calcio y no es así en absoluto lo que hacemos. Lo que hacemos es devolverle al cuerpo la capacidad de desintoxicar
por sí mismo. Y cuando el cuerpo recupera esta capacidad es cuando empiezan a mejorar problemas que dábamos como crónicos, ¿no? Que decíamos, pues es mi genética o es que yo soy así. Lo que estamos haciendo cuando te ponemos un plan personalizado con alimentación personalizada, suplementos personalizados para remineralizar y para mejorar el trabajo de tus órganos, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer una especie de ingeniería inversa de este proceso de mimetismo iónico mediante el cual se acumulan metales. Entonces, cuando reponemos estos minerales en sitios clave, los metales pesados se van a empezar a eliminar de manera segura y respetuosa con el cuerpo. Entonces, no tiene nada que ver con una quelación, porque con la quelación lo que hacemos, pues por ejemplo, ponerte el ejemplo de una quelación intravenosa. Yo no estoy en contra de las quelaciones, porque hay quelaciones que ante una intoxicación urgente te pueden literalmente salvar la vida. Pero cuando estamos hablando de problemas crónicos de salud, pues ahí es cuando las quelaciones pueden ser algo muy agresivo e incluso peligroso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque estas sustancias quelantes que se utilizan no van a diferenciar entre metales tóxicos y entre minerales esenciales, porque como te digo, tienen estructuras muy similares. Entonces, cuando tú pones una sustancia quelante o un suplemento para quelar, además de metales pesados, vas a arrastrar minerales esenciales. Y si esa persona ya está enferma, ya está desmineralizada, ya está depleta, que es lo más habitual en este tipo de pacientes que llegan al punto de hacerse quelaciones, pues los puedes dejar todavía peor. Yo, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero yo he visto mucha gente que ha llegado a consulta después de hacer un proceso de quelaciones, se han dejado muchísimo dinero, muchísima energía y no acababan de mejorar y acaban como más débiles, más agotados. También he visto que desarrollan problemas de histamina también. Sí, llegan agotados porque es lo que tú dices, les han quelado todo. No solo el metal, que a lo mejor también, pero también todos los minerales, claro. Sí, desde la perspectiva del mineral balancing ante intoxicaciones crónicas es mucho mejor quedarte como estás que encima arrastrarte los pocos minerales que te quedan, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, para que la gente lo entienda mejor, una quelación la podríamos comparar, pues por ejemplo, tú estás pasando la aspiradora por encima de la alfombra y esta superficie de tu alfombra pues va a quedar muy limpia, reluciente, tus analíticas se pueden ver mejor, te puede parecer como que ya no tienes ahí nada. Pero debajo de esa alfombra, pues ahí va a estar toda la mugre que lleva años acumulada, ¿vale? Mientras con Mineral Balancing, pues hacemos todo lo contrario. Es un sistema muy respetuoso para el cuerpo y tu cuerpo no va a eliminar metales hasta que no considere pues, que está lo suficientemente preparado. Y lo que podríamos decir pues, es que levantamos esa alfombra y vamos limpiando muy despacito, con cuidado, pues cada mota de polvo, ¿no? Primero reponemos los minerales, luego regulamos sistema nervioso. Todo esto se hace un poco a la vez, ¿no? Repones minerales, el sistema nervioso se va regulando, la digestión mejora, aumenta la capacidad de desintoxicación de esa persona y poco a poco el cuerpo va a empezar a desintoxicar esos metales tóxicos que tiene acumulados. Aquí lo que estamos haciendo es invitar al cuerpo a que desintoxique al ritmo que tu cuerpo considera adecuado y seguro para ti, mientras que con la quelación barremos con todo y aparte la quelación solamente te va a coger metales que están flotando por la sangre, que son fáciles de coger, ¿no? Que están ahí fáciles. Sin embargo, una quelación pues jamás te va a llegar a un metal que está escondido en lo más profundo de tus huesos o en el cerebro o en los riñones. Incluso no hay ninguna sustancia quelante específica para el cadmio. Para otros metales sí que hay específicas, pero para el cadmio no hay. Con Mineral Balancing sí que podemos desintoxicar todos estos metales de manera segura. Y también la quelación en personas que ya están desmineralizadas, otra manera en la que puede ser peligrosa es que al final, si arrastras todo, vas a dejar esas enzimas vacías, sin nada que les ayude a funcionar. Y eso es incluso más peligroso que haya un metal ahí presente. Y además, como dices que lo que estás haciendo es dar las herramientas al cuerpo para que el cuerpo elimine cuando se vea preparado, no va a ocurrir esas crisis curativas de remover mucho metal, ¿no? Esa sensación del cuerpo como si estuviese intoxicado.
Depende de la persona. A ver, no podemos... Los metales pesados son muy tóxicos. Entonces, con una quelación estás forzando al cuerpo, ¿vale? Y estás forzando a un cuerpo que a lo mejor no está preparado para desintoxicar eso. Mientras que con Mineral Balancing estamos haciendo ese trabajo de preparación, de mejorar pues toda tu salud para que desintoxiques mejor, para que tus vías de eliminación estén abiertas, para que tus digestiones mejoren, para que vayas al baño a diario, que esto es una vía de eliminación también muy importante. Entonces, dependiendo del metal que tengas, dependiendo de dónde esté almacenado, sí que puedes tener algún síntoma, pero estos síntomas son mucho más manejables que si vamos y tomamos ahí unas pastillas para quelar a lo loco sin remineralizar ni tener en cuenta si tus vías de desintoxicación están abiertas ni nada. Y luego también tenemos herramientas de apoyo, por ejemplo, con la sauna. Yo en la consulta tengo personas que si hacen la sauna de manera regular, luego en los mineralogramas les sale que han estado eliminando tóxicos y ni siquiera han tenido apenas ningún síntoma. Porque sin embargo, si tú, por ejemplo, si tú vienes a hacer un programa de Mineral Balancing y simplemente te ciñes a tomar los suplementos y luego no controlas tu estrés, haces mal la dieta, comes cosas que te inflaman, no respetas los ritmos circadianos, pues ahí es posible que te cueste más eliminar y cuando elimines tienes más síntomas porque no estás haciendo las recomendaciones, ¿no? Que Mineral Balancing no es solo tomar suplementos, es como un estilo de vida, ¿no? Vale. Sí. Creo que con esto creo que ha quedado clarísimo en qué consiste minerales, metales, su relación. Claro, la gente se estará preguntando, ¿y un tratamiento así cuánto puede tardar? ¿O cuánto depende del cuerpo? ¿Hay más o menos unos estándares? Uh-huh. Y en Mineral Balancing realmente a mí no me gusta llamarlo crisis curativa porque crisis curativa a veces implica que una persona ha tomado algo que realmente no le ha sentado bien. Muchas veces confundimos crisis curativa con no tolerar un suplemento que nos han dado. Forzar al cuerpo a hacer algo, pues bueno, no sé si es tan curativo, ¿no? Con Mineral Balancing una cosa muy interesante que ocurre cuando eliminas minerales es que muchas veces, aunque tengas síntomas mentalmente, esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Si no lo has probado, pero mentalmente tú como eres consciente de que es porque estás eliminando tóxicos y te vas a encontrar como muy, muy positivo. A mí por lo menos me pasa así, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no me pasa tanto, pero cuando al principio, que es cuando más tóxicos tenemos, pues es cuando más sintomatología puedes tener, ¿no? Pues puedes tener, hay gente que se encuentra más cansada, que necesita dormir bastante. Yo, por ejemplo, tuve algunas eliminaciones pues que fueron de como tipo gripe, que me dio una fiebre y tal, ¿no? Pero a pesar de esta gripe y tal, yo como que sabía que estaba eliminando tóxicos y entonces como que me encontraba anímicamente muy bien. No es la típica gripe que estás ahí de bajón, sino que sabía lo que era y entonces como que me encontraba muy bien, muy, muy relajada, ¿no? Y esto lo reporta mucha gente. Luego también hay cosas muy curiosas, no son síntomas todo. A veces puedes eliminar metales y pueden ocurrir cosas muy interesantes, como que tengas sueños con ciertas situaciones de tu vida, que las solucionas en sueños, pueden venirte memorias, o sea, es muy interesante porque cuando hay un concepto en Mineral Balancing que se llama retracing, ¿vale? Que este concepto lo que hacemos es que cuando tú empiezas a hacer tu programa de Mineral Balancing, vas a ir retrocediendo a patrones minerales en los que te has encontrado anteriormente. Y entonces, conforme vas retrocediendo, una cosa que puede ocurrir es que pues que te vengan memorias o sanes situaciones pues que a lo mejor no las tenías del todo sanadas, y a mí me ha pasado y también me lo reportan muchos pacientes, ¿no? Pues oye, que no sé por qué, pero he soñado con esto y luego me encuentro mucho mejor, o sea que la sanación no es solo a nivel físico, también para mí lo más interesante y lo que más merece la pena sobre todo es a nivel mental, a nivel emocional, o sea, hay unos cambios muy increíbles también. Mira, qué curioso. Oye, pues nada, te hacía una pregunta antes que era ¿cuánto tiempo se estima esto? ¿Podemos estar años o tiene unos márgenes de tiempo o no? Pues esto depende mucho de la persona, de sus síntomas, de cuántos años lleve con problemas de salud. No es lo mismo alguien que empieza, que a lo mejor pues simplemente tiene un poquito de estrés o duerme mal, que alguien que lleva pues 30 años con un cuadro crónico y ha estado medicado, suprimiendo síntomas, etc.
Entonces, mis programas de Mineral Balancing, esto no es algo que lo haga yo, así es la manera que tenemos de trabajar la mayoría de terapeutas, es que empezamos con un mineralograma inicial, hacemos un plan que dura, te damos un plan de suplementación para unos 3 o 4 meses y después repetimos el mineralograma para ver el progreso, porque en esos 3-4 meses ya va a haber suficiente margen de tiempo para que tú empieces a ver cambios y luego por eso es importante repetir el mineralograma para revisar pues que si hay que cambiar algún suplemento, porque como te comentaba antes, pues a veces no vas a necesitar siempre lo mismo y si suplementamos todo el tiempo lo mismo, puedes corregir en exceso algo que estabas intentando corregir, irte al otro extremo del problema, ¿no? Entonces lo que recomendamos es esto, cada 3-4 meses ir repitiendo el mineralograma. En personas que van muy despacito, que les cuesta tolerar los suplementos, a lo mejor tardan mucho en introducir los suplementos, a lo mejor se puede alargar un poquito más, ¿no? Según el Dr. Eck, él creó este sistema entre los años 70 y años 90 del siglo pasado, cuando la gente estaba algo menos intoxicada que ahora, y él recomendaba hacerlo durante un año aproximadamente. Hoy en día hay terapeutas que recomiendan hacerlo 2, hay gente que incluso lo sigue haciendo más tiempo. Yo, por ejemplo, lo llevo haciendo 2 años y medio ya porque me gustan tanto los resultados que no quiero parar. ¿Con esto quiere decir que tú tengas que estar 2 años o 5 años para ver resultados? No, en absoluto. Los resultados los vas a ver mucho antes y yo recomiendo, pues por ejemplo, vienen muchas mujeres que se quieren quedar embarazadas y quieren prevenir la carga tóxica antes y me dicen, Ana, ¿cuánto tiempo tengo que hacer Mineral Balancing antes? Y yo digo, mínimo 1 año para quitarte esta carga tóxica y que no pases al bebé. Si luego ya quieres profundizar, ya eres un friki del Mineral Balancing y quieres ir mucho más a fondo y sacar metales que ya están más ocultos pero que tampoco te están afectando tu día a día, pues puedes seguir, ¿no? Y en general pues mucha gente repite y sigue haciéndolo porque realmente es como un videojuego, ¿no? Que tú vas avanzando niveles, que con cada eliminación vas eliminando, pero quiero dejar pues algo claro, ¿no? Que el Mineral Balancing no es una solución express, no es algo superficial, vivimos en un mundo que la gente pues está buscando el suplemento mágico que les solucione años de problemas crónicos o un protocolo que les cure al instante, por eso en redes pues hay cosas que venden mucho, ¿no? Ayuno intermitente, te prometen que en 7 días haces un ayuno y estás como nuevo. Y realmente no es así, las soluciones express no existen para los problemas crónicos. Entonces, si tú buscas una solución rápida, milagrosa, tienes prisa, pues el Mineral Balancing seguramente no sea para ti, pero tampoco es un proceso que tengas que estar años para notar algo, al contrario, vas a empezar a notar muchos cambios positivos, tanto a nivel físico como emocional, pues prácticamente desde el comienzo. Hay gente que tarda unas semanas, gente que tarda un par de meses, hay gente que nada más empezar ya lo nota, depende mucho de la persona, de dónde esté esa toxicidad acumulada, de sus síntomas, pero con Mineral Balancing vas a notar cambios que realmente no son ni siquiera posibles con otro tipo de abordajes, así que bueno, si estás oyendo esto y te pica la curiosidad, yo te recomiendo probarlo porque realmente es algo que tienes que probar pues para darte cuenta de todos los beneficios, ¿no? que te puede aportar a todos los niveles. Yo lo que me arrepiento es de no haberlo probado antes, pero en el momento que... No lo conocía. Lo conocía, pero cuando lo descubrí yo ya estaba en un punto que no toleraba nada, tampoco tenía dinero para tratamientos y entonces no me era posible, tampoco había encontrado un terapeuta así que yo dijera, pues me fío, ¿no? Y luego ya pues las cosas se alinearon, encontré a Clar y dije, ahora es el momento, ¿no? Y le dije, wow, ojalá lo hubiera probado antes y me funcionó tan bien. Yo la verdad que con mis pacientes, antes de hacer Mineral Balancing, yo ya tenía muy buenos resultados y pues me venía gente con problemas crónicos que a lo mejor en otro sitio pues no habían dado en la tecla de lo que les pasaba y pues yo no tenía necesidad de complicarme y cambiar todo, ¿no? Y sin embargo es que vi que era tan efectivo, me gustó tanto que dije, esto es que lo tengo que traer ya no solo para mí, sino para mis pacientes. Qué bien. Y por ir terminando, ¿cómo ves el futuro del Mineral Balancing? ¿Crees que es algo que se va a ir implementando y que vamos a empezar usando más veces? Incluso, ¿crees que se terminará usando alguna vez en la medicina convencional o no? Bueno, en la medicina convencional no creo. No creo, ¿no? No creo y es increíble porque pues al final la medicina convencional son conocedores de los médicos estudian las intoxicaciones por metales, no sé durante cuánto tiempo las estudian,
pero es algo que se conoce que es un problema y se conoce desde hace pues, muchos años, ¿no? No es algo novedoso como otro tipo de terapias, pero en lo que a salud integrativa se refiere, pues yo veo un futuro muy brillante porque cada día hay más conciencia pues sobre la toxicidad de metales, cada día hay más estudios, hay más divulgación, más personas pues, que empiezan a entender que el problema que tienen no es solamente un problema hormonal o autoinmune o digestivo, sino que detrás de todo esto hay un terreno mineral que se ha desequilibrado. Y también pues una cosa interesante que está ocurriendo ahora mismo es que hay más innovación porque pues hasta recientemente, hasta hace un par de años, solamente había una marca de suplementos de Mineral Balancing para trabajar este enfoque, que es la que creó el Dr. Egg, que se llama Endomed, y ahora también hay más opciones como Balance Nutraceuticals, y esto es muy buena señal, ¿no? Porque nos indica pues, que este método pues, se está popularizando y que lo utiliza más gente. Y también una cosa importante es que como terapeutas de Mineral Balancing también es muy importante, tenemos ¿no? la responsabilidad de dirigir las personas pues, hacia procesos que realmente les beneficien y no tratamientos arriesgados y contraproducentes, porque cada vez hay más información sobre metales pesados y sobre pues, desintoxicación, pero también cada vez hay más ruido y pues hay personas, yo lo veo en consulta, ¿no? Personas que se han puesto a quelar por su cuenta o porque se lo ha recomendado un terapeuta o incluso han hecho quelaciones intravenosas, se ponen a quelar a lo loco sin tener su sistema preparado y entonces pues acaban peor aún. Y también ahora pues estoy viendo gente que dice hacer Mineral Balancing y realmente no lo hacen o están mezclando otras cosas que no tienen nada que ver con Mineral Balancing. Esto puede parecer mentira, pero ocurre. Hay terapeutas con muy poca ética que ven un nombre, pues que esto es nuevo, esto va a vender y dicen hacer una cosa que realmente no es Mineral Balancing, ¿no? Pero yo creo que en general el futuro del Mineral Balancing pues es muy brillante porque cada día hay más necesidad, hay una necesidad real de desintoxicar metales pesados y de desintoxicarlos de manera segura, porque la gente hoy en día pues cada vez está más intoxicados. Seguro que ves pacientes que haces las cosas típicas de hace unos años y no responden porque cada vez la exposición es mayor y cada vez vemos casos más complejos en consulta pues que no responden a protocolos básicos. Y hay gente pues que, por ejemplo, prueba cambiar dietas, pues claro que cambiar de dieta, hacer una dieta más antiinflamatoria, claro que te puede ayudar. ¿Puede ayudarte tomar ciertos suplementos al azar? Pues a veces puedes acertar y te puede ayudar. ¿Hacer sauna por sí sola para desintoxicar metales puede ayudar? Sí, pero también te puede depletar si ya estás desequilibrado, ¿no? Nada de estas cosas por sí solas, dieta o suplementos al azar, o suplementos con antagonismos hacia esos metales o hacer sauna. Nada de esto te va a ayudar por sí solo si tú ya tienes un patrón de desequilibrio mineral profundo y toxicidad crónica por metales pesados. Vas a obtener alivio temporal si es que lo obtienes, pero si los minerales están desequilibrados, el cuerpo pues, siempre va a volver, el problema va a volver. Y yo creo que por eso el Mineral Balancing pues, tiene mucho sentido en el momento actual. No es una moda, es un sistema de sanación completo, lleva décadas utilizándose con éxito en pacientes pues, con todo tipo de patologías, y cuando tú abordas el sistema mineral por completo, el cuerpo va a responder siempre. No es como otros tratamientos que a lo mejor pues, aciertas con una persona y a otra no le va bien. El Mineral Balancing va a acertar siempre porque está adaptado siempre a tu fisiología y a los resultados de tu mineralograma. Qué bien, qué interesante. Yo todo el rato que íbamos grabando pensando, quiero estudiar. Estoy como en una lucha de quiero estudiar esto y es como, Marta, no te da tiempo a más cosas. Pero sí, me parece súper interesante. Ya te lo he comentado antes de grabar que es algo que me interesa mucho y por eso te he invitado aquí. Sí. Pues Ana, para terminar, para no alargar esto mucho más, cuéntanos dónde te podemos encontrar, redes, correo, página web, lo que tú quieras. Bueno, Marta, pues primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Aclarar que si alguien quiere estudiar Mineral Balancing, que me lo preguntan mucho, yo no doy clases de Mineral Balancing, pero estudiar siempre con un terapeuta que esté especializado con esto y que tenga años de experiencia en la línea del Dr. Egg. Y me podéis encontrar en redes sociales como Miss Carnivore, se escribe MS Carnivore,
Estoy sobre todo en Instagram, también en Twitter o X, y también podéis encontrar en mi web misscarnivore.com, y si quieres estar al tanto de todas mis novedades, te puedes suscribir a mi newsletter en la web, y si te suscribes también te mandamos un ebook gratuito sobre metales pesados, sus riesgos, qué alimentos debes evitar para evitarlos en tu día a día, etcétera. Genial, pues dejaré todo esto anotado en las notas del programa, ¿vale? Para que lo tengáis ahí cerquita. Y nada, pues de nuevo gracias, Ana, y seguiremos aprendiendo de ti. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Marta. Chao. Adiós.